Perfecto, vamos a ver si ahora ven la pantalla, la presentación. Se ve perfecta, sí. Bueno, impecable, impecable. Bueno, si les parece bien, entonces comenzaríamos. La verdad es que nuevamente un placer de estar con ustedes. Aprovecho para saludar a todos los que están en vivo, digamos, o presentes y aquellos que lo están viendo por internet. Y, y bueno, un poco la idea de la presentación de hoy es básicamente dar un panorama de dónde estamos parados. La verdad es que más allá de la incertidumbre que todos tenemos y que esperemos que se despeje lo más favorablemente para el país, para las elecciones que vienen, cuando uno se abstrae un poquito de este tema, que claramente no es fácil de hacerlo, y mira, se mete un poquito más en el sector agropecuario y ganadería en particular, la verdad que las perspectivas que tenemos son extraordinarias, ¿no? Y en esto yo diría, para arrancar, tal vez el tema de los últimos días más importantes que ha ocurrido para el país, por supuesto también para el sector, pero yo lo veo en una óptica bastante más amplia y lo miro como un antes y un después para lo que es la economía y el bienestar de los argentinos. Creo que el acuerdo Mercosur-Europa marca, digamos, un hito en nuestra historia más reciente. Tuvimos más de 20 años tratando de conseguirlo, no solamente en la Argentina, por cierto, todos los países intervinientes, y me permití poner la foto de 5 personas sonrientes. Bueno, Forí se ve que era el más emocionado y sonreía menos. Todos vimos, o por lo menos muchos pudimos ver digamos, su emoción al transmitirle al presidente la firma del acuerdo. Bueno, ahí están viendo a Cecilia Malmström, la comisaria general de Comercio de la Unión Europea, al canciller y al ministro Sica, y yo diría a los dos Gwynnes, a Luis Miguel Echeverri lo conocen todos, y al que me voy a referir un minuto más es a Horacio Reiser, que es el responsable de negociaciones económicas internacionales de Argentina, y según todos los que han participado del trabajo y de la firma, lo definen como el Messi argentino, ¿no? Que creo que tenemos una figura tal vez bastante menos conocida. Es un joven muy talentoso, muy trabajador y que creo que ha sido uno de los artífices de nuestra parte, por supuesto, para avanzar. Cuando hablamos del acuerdo en particular, me gustaría hacer un breve resumen para los que no están familiarizados del impacto que va a tener. Digamos, a los 250 millones de habitantes o consumidores que tiene el Mercosur, se le suman los 500 millones de la Unión Europea, generando un mercado global de 750 millones de consumidores. En el caso de la Unión Europea se agregan 28 países que nos triplican, más que triplican en el ingreso per cápita, lo cual es francamente extraordinario. Eh, Transformando, digamos, a un mercado que el Mercosur representaba el 9% del PBI mundial, a uno que casi se acerca y casi toca el 30% del PBI mundial. En ese mismo concepto vale la pena aclarar, porque están muy avanzados, los procesos del Mercosur con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur y sobre todo con el norte de Europa, liderado por Suiza, los países que no pertenecen a la Unión Europea, pero que están, digamos, pertenecen sí al continente europeo, que según, digamos, las versiones de Cancillería se estaría firmando en los próximos meses, ¿no? Estaban un poco esperando que se firmara con Mercosur y ya prácticamente estaría muy cerca de firmarse, con lo cual es otro avance fenomenal. En lo que hace a la carne vacuna en particular, digamos, tal vez el dato más significativo y inesperado, porque sabíamos que había intención de incluirlo, pero teníamos dudas de que se aprobara, es que para la cuota Hilton, de la cual Argentina hoy recibe 29.500 toneladas sobre un total de 60.000, es decir, es claramente el país del Mercosur más favorecido en este sentido. La cuota Hilton hoy ingresa a Europa con un arancel del 20% sobre valor FOB, perdón, CIF, de ingreso a Europa,
y una vez acordado el acuerdo, ya vamos a ver cuánto tardaría, pero desde el día cero en que el acuerdo esté en vigencia, el arancel baja precisamente a cero. Es decir, es una mejora significativa para un contingente que ha sido siempre muy importante para nuestro negocio, de forma tal de que tal vez Argentina en este sentido es de los países del Mercosur el más favorecido. El segundo tema, que también es muy importante, es que todas las exportaciones por fuera de cuota, que pagaban 3,04 € o pagan 3,04 € por valor o por kilo, adicionalmente a eso hoy se paga el 12,8% sobre el valor CIF, eso también bajaría a cero. Y el tercer tema, que era el que tal vez más se comentó, de las 99.000 toneladas equivalentes a res con hueso, bueno, acá todavía hay que debatir y hay que definir, digamos, cómo se va a redistribuir entre los 4 países. Precisamente la próxima semana, o mejor dicho, la otra semana, el 1 de agosto, se reúne el Foro Mercosur de la Carne, presidido por Juan José Grigera e integrado también por CRA. Bueno, Matías debe tener muy claro esto. Bueno, ahí se va a discutir precisamente, o se va a iniciar la discusión de cómo se van a distribuir estas 99.000 toneladas peso producto. Existen, digamos, bastantes oportunidades de que Argentina pueda acceder a un tercio de eso, o tal vez un poquito menos, 29, 30%. Eso se transformaría, para compararlo con la cuota Hilton, en unas 19.000 toneladas peso de producto. Recuerden, la cuota Hilton son 29.500 toneladas peso producto, de las cuales 55% serían en enfriado y 8,5% en congelado. Ahí el arancel sería del 7,5%, pero a diferencia de la Hilton, que baja del 20 al 0, o de fuera de arancel, que quitan el 12,8%, esto sería una reducción parcial del arancel actual, hasta llegar al 7,5% a lo largo de 5 años. En cualquier caso, es una montaña de carne, una montaña de valor y un beneficio para la ganadería realmente extraordinario. También se logró, y esto también era un tema que no estaba claro que se consiguiera, un ingreso, digamos, para la carne de pollo con cuota cero de 180.000 toneladas equivalente a res con hueso a lo largo de 5 años, o sea, sería gradual, como en el caso que mencioné para la nueva cuota que recibiría el Mercosur. Y cuando hablamos de tiempos de implementación, bueno, acá hay, por supuesto, es un tema que no hay precisión respecto de cuándo efectivamente sería el día 0 o el día 1 del inicio. De acá a fin de año se tienen que terminar todos los aspectos burocráticos de lo que se llama en la jerga escribir en la letra chica. El acuerdo está firmado, pero ahora hay que ir a ponerlo en negro sobre blanco en todos los idiomas de los países europeos y los propios del Mercosur. Esto se estima que llevará alrededor de 6 meses, por eso se habla de fin de año. Después tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y los países del Mercosur, y eso también puede llevar no menos de un año. Por lo tanto, en general, lo que nos dicen quienes han negociado y los especialistas, que esto puede llevar más o menos 2 años. Es decir, parados hoy, en julio del 2019, estaríamos hablando de aproximadamente mediados del 2021. La buena noticia es que el Mercosur aprobó, o por lo menos se puso de acuerdo en esta reunión que estuvo estos días, ayer y antes de ayer, de que el primer país que, una vez puesto en vigencia el acuerdo, si alguno de los 4 países del Mercosur todavía no logró que su Congreso lo apruebe, el que sí lo haya logrado puede iniciar ya puede tomar, digamos, los beneficios de este acuerdo. Es decir, que no habría que esperar que los 4 países, cada uno con su Congreso, lo apruebe en forma conjunta, sino que el que logre salir con la aprobación, en tanto el Parlamento Europeo lo apruebe, ya se pondría en vigencia. Así que bueno, esperemos, digamos, ser en esto ágiles y no estar en el último vagón del tren.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, les consulto, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? Así sigo tranquilo. Está todo impecable. Bueno, buenísimo. Seguimos adelante. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más ya en la propia del negocio y vamos a analizar un poquito qué está pasando con la oferta que estamos esperando para el 2019. Pero antes me gustaría dar un pantallazo, digamos que es algo que desde la Mesa de las Carnes ya hace 4 años venimos viendo, que es analizar el conjunto, digamos, de las cuatro carnes, el vacuno, ovino, porcino y pollos, como un paquete, digamos, sobre el que cada vez tenemos más temas en común, nos sentimos muy cómodos trabajando las cuatro especies con las cadenas pertinentes, y en este sentido me parece que estamos mucho mejor preparados, no solamente para responder a la demanda interna, sino para salir al mundo, ¿no? Y lo primero que les quiero mostrar de alguna manera es qué pasó en estos últimos 4 años, asumiendo ya un 2019 de acuerdo a lo que cada una de las cuatro cadenas, que fue, digamos, como en el 2015 la oferta global de las cuatro cadenas estaba en torno de los 5.350.000 toneladas, de las cuales verán en la barra roja cuánto se destinó al mercado interno y cuánto a la exportación, y lo que esperamos para este año, en donde, digamos, el conjunto de las carnes terminará creciendo en producción, en oferta global, alrededor de un 10% más en 4 años. Es un número importante y ahora vamos a verán que el crecimiento, digamos, de ese 10% se destinó el 100% a la exportación. Cuando vamos al mercado interno y miramos los colores, ahí van a ver el rojo la vacuna, la amarilla el pollo, la violeta el cerdo y el ovino chiquitito abajo con un color marroncito claro. Van a ver cómo se comportaron de manera diferente la oferta o la producción disponible de carnes para cada una de las especies. La carne vacuna destinada al mercado interno cayó un 10%. Esto es algo que este año lo estamos viendo, no con preocupación, sino, digamos, con la certidumbre de que ha habido en la oferta global un fuerte crecimiento de la carne de cerdo, que es la violeta. La carne de pollo más o menos se mantuvo, la de ovino se permanece inalterable, es una cifra en el orden de las 55.000 toneladas, es muy chico en el conjunto de los 5 millones de toneladas que se vuelcan al mercado interno, pero bueno, está presente y esperamos que en los próximos años, de acuerdo a todo lo que se está planteando en planes ovinos, apertura de mercados de exportación, la carne ovina va a tener realmente su oportunidad y consideramos que la va a capitalizar. En cualquiera de los casos, digamos, la oferta se ha mantenido en torno de los 5 millones de toneladas. Cuando vamos a la exportación, ahí vemos sí que este crecimiento que vimos en la oferta total o en la producción total se manifiesta fuertemente hacia el mercado exterior. Y ahí estamos viendo cómo el vacuno, que es la roja, como vimos antes, crece un 237%, o terminará creciendo cuando finalice el 2019. Estamos esperando este año un volumen de 670, 680 mil toneladas. Ya llevamos el equivalente a eso en los primeros 6 meses de este año, razón por la cual no estamos viendo que sea una meta imposible de alcanzar. Para pollos, el amigo Domenech nos ha proyectado también un crecimiento del 32% respecto del 2015, una recuperación, por lo que después veremos que son una demanda insatisfecha de los mercados, pero digamos ya está hablando de 230 a 240 mil toneladas de exportaciones de pollo, que es una recuperación importante respecto de los últimos años, y la que claramente aparece con un 400%, todavía el número muy chico, se están pensando en torno de los 25 o 30 mil toneladas, pero en el 2015 prácticamente no existía, que es la carne de cerdo. Yo diría una cadena que en los últimos años ha hecho una muy fuerte inversión con tecnología de altísimo nivel, con criaderos con bioseguridad
y niveles muy altos. Estamos hablando de inversiones de criaderos de entre 500 y más de 1000 madres, con niveles de tecnología que a uno, digamos, que en la facultad, bueno, en mi caso, ya sabe que ya tengo más de 45 años de profesión y se imaginan mi edad, pero en aquel momento hablábamos de conversiones de 4-1 y hoy ya están hablando de conversiones de menos de 2-1, digamos, tecnologías fenomenales que hace que la carne de cerdo, probablemente de todas las que tenemos o estamos viendo en la mesa, es la que más chances tiene de crecer en forma acelerada. Bueno, esto era para darles un pantallazo un poco de lo que está pasando en términos de las 4 carnes. La verdad que es una suerte que el cerdo haya crecido y que haya podido de alguna manera compensar la caída de la oferta en el mercado interno de la carne vacuna. En otros años anteriores, haber pasado de 58 a 50, 51 kilos por habitante y por año de carne vacuna hubiera sido un problema político muy serio. Gracias al cerdo, sobre todo, y al pollo, prácticamente ha pasado inadvertido, ¿no? O sea que eso nos permite, que era lo que pensamos hace 5 años cuando arrancó la mesa de las carnes, pensamos que el crecimiento de las otras carnes, mal llamadas sustitutas o alternativas, iba a permitir que el vacuno aprovechara todas las oportunidades que le presenta el mercado internacional, y así está ocurriendo. Bueno, para pasar digamos, a la carne vacuna ya específicamente, que es el tema de la charla y mi especialidad en particular, lo que quiero mostrarles es 3 o 4 temas que tienen que ver con los cambios que se están generando en la producción de la carne vacuna, pero vinculados al mercado, tanto de oferta y más adelante veremos como demanda. El primer tema, digamos, para ponernos en cuadro de situación, vamos a ver el stock cómo ha evolucionado. En primer lugar, esta línea roja habla del stock. Van a ver en el eje de la izquierda de ustedes la cantidad de cabezas que tuvimos en el 2008, las casi 58 millones de cabezas, la brutal caída de pérdida de 10 millones de cabezas que todos conocemos y conocemos los motivos también, digamos, donde la sequía, por supuesto, fue central en esta pérdida, pero también el desestímulo por la intervención y las malas políticas públicas orientadas al sector fueron letales. 2008, no por casualidad, fue el inicio de la debacle, cuando todos recordamos lo que fue la 125, que era para la soja, pero tenía que ver con las políticas de deterioro o que afectaban al sector en particular. Bueno, tocamos piso en el 2011, en marzo del 2011, el stock se mide todos los 31 de marzo, por lo tanto, digamos, el punto más bajo lo vimos en marzo del 2011 con los 48 millones de cabezas y la pérdida de los 10 millones. A partir de ahí, como consecuencia, digamos, de la pérdida de stock y de la, por supuesto, baja oferta e insuficiente oferta, se recuperaron los precios. También cambió el clima y se recuperó la oferta forrajera. Eso hizo que se empezara a retener nuevamente ganado para poblar los campos o repoblar los campos, y nos encontramos con una recuperación de 6 de los 10 millones de cabezas que habíamos perdido durante esos 3 años fatídicos. Y el último año, ya a marzo del 2019, ya estábamos previendo, digamos, para el 2019, lo veremos en marzo del 2020, una estabilización del stock, ¿no? Está ya estabilizado en torno de los 54 millones de cabezas. Cuando miramos la faena que la verán sobre el eje de la derecha de ustedes, van a ver que la faena fue acompañando, obviamente, la evolución del stock, siempre con un delay de un año aproximadamente, y el último año los puntitos nos indicarían que en el 2019 vamos a estar faenando alrededor de unas 500.000 cabezas menos de lo que faenamos en el 2018. Eso nos pone en más o menos unas 150.000 toneladas menos de oferta disponible. Es por eso que ya vimos en las proyecciones, tanto de lo enviado al mercado interno y como la exportación, que la suma de ambas cosas nos daban esas 150.000 toneladas menos, que por supuesto se restan del mercado interno. Cuando vamos ahora ya a ver
Lo puse como título porque es uno de los temas, no diría de debate, pero sí de discusiones en el mejor de los sentidos, ¿no? Si estamos o no estamos en proceso de liquidación de ventres. La verdad que varios, ACREA, varias entidades y varios analistas pensamos que no estamos todavía en liquidación, si bien los datos, digamos, indicarían eso o parecerían indicar eso. Otros sí creen que estamos en una liquidación importante. Yo a veces, en estos casos, trato de abstraerme de la cuestión política y algunos comentarios que escucho los olfateo con alguna intencionalidad política de mostrar las cosas peor de lo que están, y la verdad que no creo que sea así, pero también tengo mi corazón y puedo admitir que a veces en mi entusiasmo me dejo llevar por esa cuestión emocional. No obstante lo cual, vamos a mirar objetivamente qué pasó primero en la cabeza, en la faena de cabezas. Van a ver que en el eje izquierdo está el número de animales machos que se fueron faenando en los últimos 6 años, del 2014 al estimado 2019. Fíjense ustedes cómo cae el número de machos faenados de manera significativa. Ya van a ver el número, pero supera las 400.000 cabezas en los primeros 6 meses de este año. Es un número muy alto si pensamos que la faena total no está en el orden de los 2.700.000. O sea, 400.000, estamos hablando de casi un 15% menos de machos faenados de lo que hubo el año pasado. Cuando miramos la faena de hembras y comparan, digamos, el cuadrito de lo que venía ocurriendo, sí hay más faena de hembras, pero en la faena de hembras respecto del año pasado son 140.000 más, es decir, 400.000 machos menos, 140.000 hembras más, y ahí aparece el famoso tema que es el porcentaje de hembras, que claramente ha subido y que va este año, en los primeros 6 meses, promediando el 50% del total de cabezas faenadas son hembras, pero acá hago esa aclaración y es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos el tema, que el 50% hubiera sido muy preocupante si se hubiera mantenido la cantidad de cabezas de machos y de hembras. Pero claramente el 50% tiene un componente de error significativo porque en ese mismo número estamos viendo un dividendo y un divisor que se comportan de manera diferente. Es cierto que subieron las hembras, 140.000, pero es cierto también que cayeron los machos, magnificando el número del 50%. Creo que si se hubieran mantenido la cantidad de cabezas de machos y hembras, estaríamos hablando de en torno del 45-46%, que es un número que cuando lo miramos históricamente nos pone en tarjeta amarilla, digamos, en un límite donde sí el crecimiento nos estaría indicando algún nivel de liquidación, pero muy lejos del 50% que teníamos de liquidación en los años 2008 y 2009, cuando la participación de machos se mantenía, o el número de cabezas de machos se mantenía más o menos constante. Así que, en mi opinión, y cierro, la hice un poquito larga, pero en mi opinión estamos en el límite de la liquidación, pero no estamos en un proceso de liquidación, mucho menos cuando además el número de hembras que logramos destetar o marcar este año para marzo del 2019 nos ponía en 7.400.000. Si hoy los 3 millones de cabezas o un poquito menos de 3 millones de cabezas de hembras que faenamos este año lo multiplicamos por 2, porque esto ya tiene considerado los primeros 6 meses, les diría, no estamos en liquidación, sí estamos en un proceso donde probablemente el stock se mantenga estable o tal vez caiga ligeramente. No, cierro este tema, lo hice largo, pero me pareció importante no entrar en estos a veces comentarios que en algún caso, y no digo que haya mala intención, hay algún condimento político en la apreciación. Un tema que sí es importante tener en cuenta, y esto lo vemos cada una de las presentaciones que estuvimos compartiendo tanto el año pasado como este año, que es la relación entre el maíz y el ternero de la invernada, porque hace al precio de la invernada. Digamos, desde que el feedlot se ha transformado, se ha, digamos, constituido como
el mecanismo, yo diría, casi excluyente de la terminación de animales para faena, del gordo, en cualquiera de las categorías, pero fundamentalmente en las livianas, y cada vez más creciente también en la pesada, la relación del precio del maíz o el costo del alimento, que es el insumo principal o el costo más importante que tiene que afrontar la etapa de terminación, con respecto al precio del ternero es cada vez más directa. Es decir, cuanto más caro es el maíz, en definitiva, el filotero o el productor que utiliza este insumo o el esquema corral para terminar, digamos, termina deprimiendo o haciéndole pagar el menor precio al ternero, afectando a la cría para que su número termine siendo positivo. Acá van a ver un periodo de 5 años, en donde durante el periodo del segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2015 tuvimos un precio de maíz muy barato por una sobreoferta internacional. Yo recuerdo siempre el dato que me impactó en ese momento. Estábamos en el primer semestre del 2014 con un maíz de 1.400 pesos pizarra Rosario, y en el segundo semestre, allá por octubre, noviembre, había bajado 800 pesos la tonelada pizarra Rosario, en tanto que el ternero se había mantenido firme y claramente esa, digamos, mejora en la cantidad de maíz que yo podía comprar en relación a un kilo de ternero hizo que el precio del ternero se disparara. Es decir, aquel productor con maíz y sobre todo a más de 500, 600 kilómetros de puerto salió desesperadamente a reponer invernada, sobre todo en un segundo semestre que siempre la invernada tiene una oferta mucho más acotada, y bueno, y esto es lo que ocurrió, ¿no? Es decir, la relación que la van a ver en el eje de la derecha entre el precio del ternero y el precio del novillo, que es el gordo que terminamos vendiendo, en valores de novillo se fue a casi el 40% del valor de precio de gordo para reponer un flaco, ¿no? Dicho en otras palabras, tal vez la hice muy compleja. Digamos, esto es lo que consideramos en la jerga el costo de reposición. Cuando comparamos cuántos kilos de gordo tengo que poner para poder reponer una invernada, un ternero, ¿no? Un flaco, y ahí estábamos en números absolutamente, digamos, fuera de toda lógica. Pagamos 30, 35 y en algún caso hasta 40% más, porque el maíz estaba regalado y porque la presión del productor con un maíz que prácticamente si lo mandaba a puerto le alcanzaba para pagar el frete y muy poco más, salió a buscar invernada para transformarlo en carne, ¿no? Hoy estamos en uno de los números más bajos, porque claramente el maíz está caro en función al precio del ternero. Ahora, afortunadamente, en este último mes, digo afortunadamente como ganadero, ¿no? Si estuviera en posición maíz no estaría tan contento, pero digamos, en el último mes llegamos a ver números en Pizarra Rosario que superaban los 7.000 pesos, y hoy particularmente cerró a 6.100. Esto mejora, ya ven un poquito la curva, la relación maíz-ternero igual está en valores bajos. Cuando uno puede comprar entre 11 y 12 kilos del ternero, el número le sale muy finito. Hay otros costos en el corral, pero el maíz define un poco el costo de la alimentación. Y ahí van a ver que estamos por debajo digamos, de una relación 1 a 1. Muy favorable para la compra, pero tengan en cuenta que después la etapa del engorde está encarecido y vuelvo a insistir, un precio de alimento alto. Así que en este sentido, por el momento, en tanto y en cuanto Chicago siga siendo no sé cómo definirlo para no ofender a nadie que esté en el negocio de granos, pero digamos algunas triquiñuelas, poco claro lo que está ocurriendo en el USDA y su información. Hace 2 meses atrás, con nuestra cosecha, nos imaginábamos un maíz muy barato, muy favorable a la ganadería. Después apareció el tema del exceso de lluvias en Estados Unidos, y se nos fue como vimos, arriba de los $7.000 en Rosario. Después no sé qué apareció, pero parece que hubo errores en el cálculo del USDA y la pérdida de la siembra no era tan alta como imaginábamos.
ahora estamos viendo el calor, en fin, me parece que hay mucha especulación y mucha información complicada en el USDA. Como quiera que sea, la oferta argentina va a ser récord de maíz, vamos a estar en cerca de los 50 millones de toneladas, y eso para el disponible, es probable que a poco que se termine la cosecha, que aún no ha terminado, vamos a tener un maíz bastante más accesible, y mi lectura es que ahora que empezamos ya con una oferta de ternero bastante más acotada, la relación que hasta ahora está en torno del 1-1 o ligeramente por debajo del 1-1 va a empezar a subir. Así que yo diría, para el invernador, no pierda mucho tiempo en comprar, para el criador, si puede esperar un poquito, va a vender bastante mejor. El otro tema que quería mostrar, que tal vez es el que me llevó a poner cambios en la estructura de la producción, es que lo que sí estamos viendo es que hay una retención de los terneros, machos y hembras, a favor de vender tal vez más vacas de lo habitual, vacas que a lo mejor saliendo vacías las hubiéramos perdonado, hoy con el valor que tiene para la venta faena, estamos aprovechando esa condición para financiarnos, y en muchos casos, me incluyo, estamos reteniendo más de lo que hubiéramos retenido, particularmente machos, y ahí vemos un datito que es importante, o dos datos. El primero, que cuando vemos, digamos, el número de animales encerrados hasta mayo de este año, que es el periodo en donde se define la venta o se define la retención, por lo menos de toda la, digamos, todo lo que no es no AINEA, donde ya los destetes arrancan en febrero y son muy fuertes en marzo, abril y mayo, ahí vemos que estos animales que habitualmente se enviaba al 26 y hasta el 27% de los destetes directamente a corral, este año el dato del 2019 baja al 23%, es un dato importante, 4 puntos porcentuales es muy fuerte. Y lo segundo es que ese número se da teniendo un 11% más de stock de terneros disponibles. O sea, deberíamos haber tenido cuanto mínimo un encierre del 29 si hubiéramos mantenido el modelo productivo del año pasado, y no apenas estamos orillando el 23%. Eso a mí me indica claramente que estamos en un proceso de retención de machos, agregando los kilos, claramente a favor de una oferta forrajera y una temporada, digamos así, de un clima fantástico, ¿no? Primavero, estival, otoñal, salvo las inundaciones en algunas regiones del NOA, algo del NEA, clima que no fue tan bueno en el sudeste y algo en la Pampa, sudeste de la provincia de Buenos Aires y algo en La Pampa. El resto del país ha tenido, digamos, un clima fenomenal y una oferta forrajera que todavía hoy estuve en el campo en General Guido, y todavía se ve verde en los campos naturales, ¿no? La verdad que es un clima, ha sido muy benigno, pese a las heladas. Bueno, me fui de tema. En definitiva, sí se está viendo ya ese proceso que esperábamos de recría, que nos va a llevar a la producción de novillos, que son tan necesarios para una demanda internacional y un proceso de crecimiento de las exportaciones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, y no menor, digamos, ahí vemos el cuadrito de la faena, que es lo mismo que vimos en el primer cuadro de esta última etapa de serie de cuadros que estamos viendo. Van a ver a la izquierda el número de cabezas faenados, y esta era la curva de la faena, con la pequeña caída proyectada para el 2019, pero lo impresionante es cómo cae la proporción de la faena de novillos sobre la faena total, que lo ven en el eje de la derecha de ustedes. Lamentablemente, digamos, la caída todavía no se está revirtiendo. Ahí van a ver los puntitos del 2019, se espera una ligera recuperación en la participación de novillos en la faena, pero fíjense ustedes que pasamos de tener casi un 38% de la faena de novillos sobre la faena total, y estamos orillando el 20%, es decir, la producción de novillos cayó prácticamente a la mitad en la Argentina, en momentos en que la exportación está recuperando protagonismo y el mundo necesita carne.
ahí es como que se da una especie de contradicción entre lo que el mercado te pide y te va a pagar, y así espero que ocurra, y lo que realmente tenemos para ofrecer. Hoy la exportación argentina, como todos saben, está basado fuertemente en la faena de vacas. Deberíamos ir gradualmente transformándola en faena y oferta de carne de calidad proveniente de novillos. O sea que ahí esto exacerba lo que yo diría la potencialidad de suba del precio de novillo, toda vez que a medida que se aumenta la exportación y las oportunidades de ir al mundo, la carne de novillo es esencial. Por último, y para terminar con esta etapa de lo que considero digamos así, el conjunto de información vinculada a la producción, les voy a mostrar de alguna manera cómo se correlaciona el precio del novillo con la participación de la exportación como demandante, digamos, ¿no? Como driver del negocio, si cabe la expresión. Entonces van a ver en el eje de la izquierda la relación de precios entre el novillo de exportación y el novillito de consumo como categoría emblemática de precios del consumo, y en el eje de la izquierda la participación de las exportaciones sobre el total de la oferta. En definitiva, este cuadro lo que muestra es que hay una fuerte correlación, ya vamos a ver cómo las líneas se acompañan, una fuerte correlación entre la participación de las exportaciones sobre el total de la oferta y el precio del novillo de exportación respecto del precio del novillito de consumo. Ahí tienen la participación de las exportaciones, estamos esperando que este año se aproxime al 25% de la oferta global, ya el último mes superó el 25%, pero los primeros meses no, pensamos que va a estar en el 25% o un poquito más las exportaciones sobre la oferta global. Acuerden o recuerden lo que pasó, digamos, a partir del 2005, cuando los ROEs y los límites a las exportaciones y el cepo cambiario nos hicieron que las exportaciones bajaran a menos del 10%, tuvimos varios años con el 7%, en el contexto internacional pasamos de participar en el 10% a menos del 2%, un desastre realmente. Esto habría que recordarlo, no quiero meterme en política, pero no nos olvidemos de estas cosas. Pero fíjense cómo este año, fenomenalmente, a partir del 2016, se empieza a recuperar, 2017, 2018, y ya este año estamos hablando del 25% del total de la carne vacuna producida o generada por la faena que va con destino a exportación, y ahí está la relación de precios. Salvo en el año 2005, 2006, 2007, en que los precios eran buenos sin que la participación haya sido tan abundante, digamos, lo que importa es cómo se ven los precios, ¿no? Y la verdad es que es fenomenal como ya el precio de la exportación hoy está cercano al 10% por arriba del novillito de consumo, y todavía no hemos visto todo lo que puede pagar el frigorífico por un novillo de exportación cuando se le termine la oferta masiva de vacas, que ocurrirá seguramente en agosto o en septiembre, y ahí vamos a ver cómo el novillo va a seguir trepando en sus valores respecto de lo que es el mercado interno. Bueno, ahí cierro con eso, después en las preguntas ampliamos lo que ustedes quieran, denme un ok y continúo. Hola. Sí, Víctor, acá estoy yo, Josefina. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre este tema, y si no, seguimos avanzando. Queríamos comentarte que está la Sociedad Rural de Lobería conectada y que nos están informando que están escuchando muy bien. Así que hasta el momento tenemos más de 60 personas conectadas. Así que, bueno, seguimos si te parece, Víctor. Perfecto, perfecto. Yo quería estar tranquilo que me estaban recibiendo bien. Sí, después si quieren hacemos preguntas, reflexiones, lo que quieran, digamos. El tiempo lo manejan ustedes. Perfecto. Entonces, ahora vamos a abordar, digamos, tal vez el tema más disruptivo, que es lo que está pasando en el mercado global y cómo se presentan las oportunidades para Argentina para participar y aprovecharlo al máximo posible, ¿no?
Primero un cuadrito que lo venimos viendo en las presentaciones anteriores, pero lo interesante de este es que es fresquito, es la última publicación de la FAO-OCDE, hace apenas 2 semanas atrás, que ya no cierra 2018. Hasta ahora en las presentaciones anteriores el último dato cerrado era el 2017, así que ya tenemos 2018, y nos muestran esas columnitas, digamos, qué pasó en los últimos 20 años en el mercado global de carne vacuna. Fíjense ustedes que hace 20 años se comercializaba casi la mitad de la carne que se comercializa hoy en el mundo. Estábamos hablando de 6 millones de toneladas en 1998 y ahora estamos hablando de casi 12 millones de toneladas. Ahí van a ver el crecimiento, digamos, cada 10 años, 43 en los primeros 10 a partir del 98 y 36 en los últimos 10, pero cuando uno digamos, lo suma de punta a punta es casi un 100%, 95 para ser más preciso está el dato, ¿no? Claramente cuando uno mira entonces en dónde ocurrió el crecimiento de la demanda o a qué destino fueron ese incremento, digamos, del comercio mundial de carnes, claramente la columna amarilla es la que se lleva todo. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero digamos, uno mira cómo Asia ha sido, digamos, el gran motor del crecimiento del comercio internacional o de la demanda, para ser más preciso. Cuando uno mira el NAFTA, la cosa más o menos se mantuvo. Cuando mira la suma de Europa más Rusia, incluso disminuyó el alto de la columna. Sí creció África, sí creció América Latina, cada uno en proporciones interesantes, pero en el núcleo global, digamos, del negocio ha sido Asia el gran driver. Y Asia creció, cuando lo miramos de punta a punta, 227% en el volumen importado. Y dentro de Asia, por supuesto, China como locomotora, pero no solo China, ¿no? También Japón, también Corea, también Vietnam, también Taiwán, también Hong Kong, también otros países, Singapur, Malasia. En el NAFTA vemos que perdió un 12%, Rusia y Europa tuvieron una quita, digamos así, de volumen. África y América Latina crecieron. Cuando miramos los precios, que para mí este es el punto tal vez más impactante, porque cuando uno habla de volúmenes de crecimiento se pregunta si hubiera habido más oferta, si hubieran crecido más o no, y eso la respuesta se le da siempre el precio. El precio, cuando la oferta es constante, tiende a mantenerse más o menos. Oferta y demanda están en equilibrio, perdón, tiende a mantenerse constante. Cuando la oferta excede a la demanda, el precio baja, y cuando la oferta es insuficiente, el precio sube. Y la evolución o el análisis de lo que pasó en los últimos 10 años, considerando como punto cero enero del 2009, para mirar 10 años atrás, podíamos habernos parado en cualquier lado, pero 10 años es un periodo interesante para analizar. Y miramos lo que pasó con el pollo y con el cerdo, que por supuesto van a ver en los últimos meses, sobre todo a partir del 2019, cómo hay una recuperación en el precio del cerdo y también en el pollo. Pero si lo miramos de punta a punta, hasta fines del año pasado, prácticamente no se habían movido, subieron, bajaron, pero se mantenían relativamente estables, mostrando equilibrio entre oferta y demanda. Por supuesto, la suba de los últimos meses tiene que ver con la fiebre porcina africana, sobre lo que vamos a poner una especial atención en la descripción, pero eso ya nos está mostrando esto, y cuando miramos el vacuno, más allá de la recuperación de los últimos meses, la verdad que desde el momento cero, donde pusimos el punto, que era enero del 2019 a la fecha, estamos arriba del 60% de crecimiento. Eso muestra que a pesar de que se duplicó, o mejor dicho, en los últimos 10 años, hubo un crecimiento de casi el 40% en el volumen, no alcanzó. Y esa insuficiencia en la oferta hizo que los países compradores arbitraran, digamos, esa insuficiencia con mayor precio. Fundamentalmente, insisto, con China y con los países asiáticos, pero cuando uno mira que el producto, que es un commodity, y en precios índices creció un 60% en los últimos 10 años,
debe agradecer de estar en este negocio. Muchas veces en la Argentina, como estuvimos hasta finales del 2015 aislados del mundo, y después del 2015 afectados por devaluaciones, a veces no lo sentimos en el bolsillo y miramos mucho a Liniers, que está muy bueno hacerlo, pero el mundo iba por otro camino. El mundo necesitaba carne, el mundo estaba dispuesto a pagarle y de hecho lo pagó. Y ahora que sí estamos empezando a volver a tener protagonismo en el mundo, estos precios que se ven los vamos a empezar a ver en el bolsillo nuestro. Sí, por supuesto, la inflación, la macroeconomía y la política nos acompañan, ¿no? Ahí crucemos los dedos. Tengo mi pasión, tengo mi esperanza. No podría afirmar hoy quién va a ser el próximo gobierno. Tengo mi expectativa, pero no la seguridad. Pero lo que sí está claro es que por fuera del contexto micro de la Argentina, el mundo está queriendo, necesita y está pagando de una manera muy, muy buena la carne vacuna en el mundo. Así que para mí este gráfico es central. Yo cada vez que lo miro, si tengo alguna mala noticia o me deprimo por algo, me pongo este cuadrito y levanto el ánimo a full. El tema China lo vamos a mirar ahora rápido. Este cuadro ya lo vimos en la última presentación. Lo quise volver a poner porque no siempre son las mismas personas que siguen esta charla y porque además es bueno repetirlo. Miren, China tiene este volumen de carne que produce y consume, o que podríamos decir, consume lo que produce alrededor de 6,5 millones de toneladas de carne vacuna. Esto viene ocurriendo en los últimos 20 años, es decir, que la producción de carne vacuna china prácticamente se ha mantenido estable, no tiene posibilidad de crecer de manera significativa por limitaciones de tierra, limitaciones de disponibilidad de ganado, por muchas razones. Razón por la cual todo el crecimiento del consumo ha sido vía importación. Pero fíjense ustedes que China prácticamente no importaba carne hace 6 años. En el 2012 China importó 50.000 toneladas, nada. Y este año que pasó, en 2018, importó 2 millones de toneladas. Tanto, digamos, las que importa directamente como país, como las que importa a través de lo que se llama la puerta trasera, o en la jerga más precisa lo llaman importaciones grises, a través de Hong Kong y Vietnam. Como quiera que sea, el año pasado importó 2 millones y el Rabobank, antes de la aparición de la fiebre porcina africana, que ya vamos a abordar, ya estaba previendo que dentro de 4 años iba a importar 3 millones de toneladas. Si pensamos que el volumen total del año pasado fueron 12 millones, los 20 millones representaban el 18% del mercado. Los 3 millones ya nos llevarían casi al 30% del mercado. Y vuelvo a insistir, proyecciones que se hacían antes de la debacle de la fiebre porcina africana, que no perdamos tiempo, vamos a ir ya directamente al tema. Denme un OK y entonces avanzo con este capítulo. Le damos el OK. Viene el OK. Entonces vamos. Perfecto. Entonces vamos a este tema que se ha puesto ya, por supuesto, se ha escrito mucho, se habla mucho, ya todo lo tenemos incorporado, pero para entender la dimensión, ¿no es cierto?, de lo que significa, lo primero que les quiero mostrar es que China representa el 50% del volumen total de carne que se produce de cerdo en el mundo. Es decir, la mitad de la carne de cerdo, que es la carne más consumida en el mundo, se produce en China. 48%, digamos, más o menos la mitad. Es decir, este es un primer dato para entender por qué lo que está ocurriendo en China y países vecinos es un drama de alimentación a nivel mundial. Ya no es un problema meramente de China. Primer tema. El segundo tema, cuando miramos cuánto consumen los chinos de todas las carnes, incluyendo el pescado, que es la carne más consumida, prácticamente el 40% de los 100 kilos o 105 kilos que consumieron el año pasado del total de carnes es de cerdo. Es decir, estamos hablando de un país que produce la mitad de la carne de cerdo del mundo, que a su vez consume dentro del total de las proteínas 40% de esa carne. Dicho esto, para tomar en consideración de la dimensión del problema, vamos a mirar ahora un segundo tema, que es
esta pérdida, o digamos lo que se estima de pérdida, arranco de nuevo. Antes de pasar a ver ese cuadrito, una explicación. La carne, digamos, la fiebre porcina africana es un virus que hasta ahora no tiene forma de prevención, que la única salida es el sacrificio de los animales, que ha tomado prácticamente todo el continente chino, ha tomado Vietnam, ha tomado Laos, ha tomado Mongolia, ha tomado Camboya, ha tomado Corea del Norte, ha tomado Hong Kong, se estima que está tomando, ya había empezado casos en Corea del Sur. Estamos hablando de prácticamente la casi totalidad de la región este del continente asiático, que es donde está la producción porcina más importante. Está presente en los cerdos salvajes de Europa, de África, y en Europa están realmente muy preocupados, siendo que Europa es la segunda región más importante de producción de carne de cerdo. La posibilidad de que se transmita de los cerdos salvajes a los criaderos de cerdos domésticos es alta, no necesariamente va a ocurrir, hay muchas medidas de bioseguridad, pero el riesgo es muy alto. Digamos, la sobrevivencia del virus en chacinado ya se está hablando de casi un año, antes se hablaba de 6 meses, o sea, la posibilidad de que alguien lleve un chacinado con virus a un país que no la tenga y lo lleve es altísima, y en carne congelada no tiene, digamos, todavía fecha de vencimiento el virus, con lo cual el riesgo es enorme. En 36 horas una persona puede ir de China a cualquier lugar del mundo por avión, y bueno, y las medidas que se están tomando en todos los países son altas, y esperemos que tengan el resultado adecuado. Así que dicho esto, lo que se espera que la producción de carne de China, de cerdos, que es del torno de los 55 millones de toneladas, baje este año entre 10, 12 o 15 millones de toneladas. Y cuando digo 15 millones de toneladas, digo la mitad del total de las exportaciones de carne, de todas las especies, digamos vacuna, cerdo y pollo, a todo destino. Así que toda la carne que se comercializó en el mundo el año pasado fueron más o menos 30 millones de toneladas. Y lo que se espera de pérdida de China para este año, o por lo menos en un año calendario, puede ser parte de este año y parte del año que viene, son 15 millones, la mitad del total de la carne de todas las especies que se comercian el año. Un drama realmente fenomenal. Es absolutamente imposible que el mundo pueda compensar con cualquier tipo de carne la pérdida que va a tener China, que no se está viendo ahora, por eso no se está viendo en la explosión de precios, porque están faenando todos los cerdos que tienen. Están liquidando incluso aquellos cerdos que no han tenido el virus ni siquiera cerca, en el temor que les alcance al criadero y pierdan todo. Razón por la cual hoy hay una sobrefaena de cerdos, hay una sobreoferta de disponibilidad de carne de cerdo, y si bien están atestando las cámaras con importaciones de otras carnes de distintos países, todavía el efecto precio no se está viendo porque están en plena liquidación y oferta, por supuesto, disponible de los cerdos que están sacrificando. Y ahí es donde quería mostrar este cuadro, por eso volví atrás. Si uno compara los primeros 5 meses de importaciones del 2019, que van a ver el recuadrito que está bien a la derecha, con los primeros 5 meses del año pasado, en apenas un año, las importaciones de las 3 carnes más importantes, de cerdo, vacuno y aves, en total crecieron el 48% en China, 48%, es decir, subió un 50% más la importación de carnes, de todas las carnes, es una enormidad. La que más subió obviamente es cerdo, 63%, pero la vacuna subió un 41%, es una cifra impensada el año pasado. Por eso cuando les hablaba de las importaciones de China, que les decía en 4 años Rabobank dice que van a importar 3 millones de toneladas, era antes de este impacto. Hoy, ya este año solo, se espera que terminen subiendo arriba del 60%, es decir, van a estar cerca de 3 millones este año, no dentro de 4 años, de carne vacuna, si es que el mundo se la puede proveer. Así que esto es lo que está ocurriendo
con la fiebre porcina africana. Un riesgo enorme para los que no la tienen, incluyéndonos, por cierto, una oportunidad enorme para aquellos que no la tienen y que pueden proveer a China de este faltante que, insisto, es imposible que les pueda llenar, digamos, el plato que van a perder. Piensen ustedes que el 30% de la producción o el 35% de la producción equivale a 15 kilos por habitante y por año en China. Son cifras absolutamente inalcanzables, ¿no? Entre 12 y 15. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a bajar el consumo y van a subir los precios, que es lo que ya se empieza a ver. Así que bueno, paso esta etapa que es triste desde el punto de vista del desastre mundial, pero una enorme oportunidad, por cierto, para aquellos que la puedan aprovechar. Y voy a la última etapa, o mejor dicho, a la penúltima etapa, que es analizar un poco cómo han venido evolucionando las exportaciones argentinas. Ya vimos que la oferta va a participar este año casi en el 25% de la oferta total, o de lo que llamamos producción, pero que es en realidad oferta generada por las faenas. Ahí ven, las líneas nos indican de abajo hacia arriba 2016, 2017 y 2018 en términos de toneladas mensuales, como han ido evolucionando. Ya en el 2018 vemos esa raya negra como va creciendo a medida que se acerca fin de año, y las columnas nos muestran los primeros 5 meses de exportaciones, por supuesto todas por arriba de la raya negra del año pasado, con lo cual ya se imaginan el crecimiento que estamos previendo de exportaciones totales no está muy alejado de lo que viene ocurriendo. Cuando vamos a la participación de exportaciones sobre oferta global, acá, digamos, tenemos hasta el 2017 cuánto fue la participación de la oferta, que lo vimos en un cuadro atrás, por año hasta el 2017, y ya a partir del 2018 está mensual hasta el mes de mayo, ¿no? Es prácticamente una suba de 45 grados. Un cateto de 45 grados es fenomenal. Así que nada, fíjense, mayo, ¿no? Mayo ya representaba el 27%, 26, casi 27% de la oferta total. Bueno, hay que ver cómo sigue junio y en adelante, pero es probable que tengamos meses del 30%. No me sorprendería que esto ocurriera, y por eso pensamos que vamos a terminar ponderando cerca del 25% el promedio anual. Cuando vamos ya al contexto de a dónde, en principio ya los primeros 5 meses las exportaciones superaban el 46% de las del año pasado, que ya habían sido de 550.000 toneladas. Y cuando vamos al contexto por región, tenemos que en China el volumen ya superó el 100%, y la participación, que el año pasado fue del 50%, ya está superando el 70%. Es decir, que 7 de cada 10 kilos que se exportan van a China. Algo impensado años atrás y difícil de administrar, difícil de parar. Ayer hablaba en la mesa de las carnes, antes de ayer, con 2 exportadores grandes. Me dicen, Víctor, la verdad que no estamos ni siquiera vendiendo, estamos administrando pedidos. Estamos viendo a quién sí y a quién no. No le podemos cumplir a todos. Y por supuesto el precio es una variable que define, digamos, la decisión, no la única, pero una variable importante. Entre tanto, por supuesto, cuando miran todo el resto de los destinos, en términos de participación o de proporción en la faena, todas bajan. La que más baja es Rusia, porque además es básicamente la misma materia prima, es decir, Rusia y China lo que llevan es vaca, o centralmente vaca. Hoy China se lleva todo, pero centralmente vaca. Y por lo tanto, digamos, toda la participación, o buena parte de la participación, se la quita un poquito a todos, pero la que más ha perdido en términos de participación en el mercado ha sido Rusia, ¿no? Así que nada, un nivel de exportaciones realmente fenomenal. Por eso cuando hablamos de 670, 680.000 toneladas, incluso hasta por ahí nos quedamos cortos. Habrá que ver cuánto es la oferta de materia prima disponible para seguir creciendo. Pero bueno, una recuperación de los mercados y de la participación impensable 4 años atrás. Cuando miramos los precios, que es un poco la queja de los productores, entre los que me incluyo en primer lugar o en segundo lugar, no importa dónde esté, ahí lo que vamos a ver son 3 momentos de los últimos año y medio, digamos.
diciembre del 2017, con un dólar de 17 y pico, 18 pesos por dólar, los frigoríficos pagaban $3.35 el kilo res. En el cuadrito donde se ven las columnitas, no, por supuesto no van a poder leer qué significan, pero la celeste es Argentina, la violeta es Brasil, la cremita es Paraguay y la celeste es Uruguay. Argentina era el país que más pagaba por kilo res, por lejos. Uruguay estaba entre los que menos pagaba. 6 meses después, o 8 meses después, 9, creo que septiembre, sí, septiembre, después de las 2 megas de evaluaciones del año pasado, la de abril y la de agosto, se mantiene el orden, cambiaron los colores, pero se mantiene el orden. Este es un dato que presenta valor carne cada 15 días, la verdad que está bueno, no valía la pena ni siquiera hacer el gráfico, está excelentemente bien presentado. Ahí vemos a Argentina, que era el más caro, pasó a ser el más barato, con $2.40 neto de retenciones. Hasta septiembre no se había aplicado todavía los 3 pesos por dólar para las exportaciones de carne, y sí tenían los reembolsos, por eso es que el dólar era muy potente, y en términos de dólar exportador eran $2.40. Y Uruguay, que era el más barato, pasó a ser el más caro, por problemas de oferta, digamos, y de integración de negocios. Hasta ese momento, pagando lo que pagaban, que eran 3,30, 3,40, estaban ganando plata. Y el último dato es fatal, digamos, Uruguay sigue siendo el más caro, el resto del Mercosur, incluyendo Paraguay, se ajustó a valores parecidos a la Argentina, y hoy, que como dije, ya no están los reembolsos y tenemos retenciones de 3 pesos por dólar, el dólar que recibe el exportador es $3, todavía debajo de los 3,35 que pagó en diciembre, con mercados, por supuesto, muy superiores a lo que integraban en diciembre del 2017, con lo cual, mi primera reflexión, yo sé que los frigoríficos cuando digo esto se ponen de mal humor, pero yo diría espere 3,30 para, no lo sé, octubre, noviembre, digamos en términos de dólar, ¿no? O sea, hay un poder adquisitivo importante, están ganando mucho dinero, a Dios gracias, están haciendo inversiones importantes que son necesarias, pero digamos hay un poder de compra retenido hoy, de alguna manera auxiliado por esta sobreoferta de vacas que les toma toda la capacidad industrial disponible, pero a poco que baje la vaca vamos a empezar a ver la recuperación en dólares del precio del novillo. Espero que así sea, y lo pongo allá para el último trimestre de este año. Yendo ya digamos, al último punto del tema internacional, y después tengo un temita más, y ya después vamos a preguntas y reflexiones. Digamos, ya estamos vendiendo a China todos los protocolos, lo que era antes solo congelado sin hueso hasta hace 2 meses atrás, un mes atrás, ya está vigente el enfriado con y sin hueso, y el congelado con hueso, por supuesto. Eso le va a agregar valor a todo lo exportado, no solamente ya a cortes de vaca, sino también a cortes de novillo. Ya se está exportando con hueso. Me decían que incluso el asado que antes pagaban sin hueso, hoy están pagando el mismo precio por el asado con hueso, así que calculen un 20% más de rendimiento en lo que va. Hueso suma mucho, se venden rótulas, se venden huesos largos, en fin, ahí están haciendo cuentas, recién están las etiquetas aprobadas por la aduana china, pero a partir de ahora empieza un nuevo modelo de exportación a China que agrega mucho más valor. Y el principal problema que tiene la Argentina es que tiene 20 plantas aprobadas y no dan abasto. Estas están a full, nos decían antes de ayer en la mesa, están al 95% de capacidad instalada, por no decir el 100%. Hay 16 plantas de vacunos en periodos muy cercanos a la aprobación, ya están con carpetas aprobadas por el SENASA en revisión en China, más 3 de cerdo, más 6 de pollo, que esperamos que estén listas, no sé, en 1, 2, 3 meses, no mucho más, con lo cual la demanda se va a exacerbar, eso también va a ayudar a la formación de precios, porque hoy la limitante es la capacidad instalada, pero 16 plantas más de vacunos van a sumar una capacidad instalada interesante para que nuevos actores estén demandando, entre ellos, lo pongo como ejemplo porque muchos lo conocen, a la familia Duo y Simnis en Azul,
son grandes ganaderos muy, muy reconocidos y ellos son una de las 16 plantas que están esperando para empezar a hacer China, así que imagínense el resto. Eso va a potenciar mucho la demanda y por supuesto, insisto, la competencia en la formación del precio. Estados Unidos está abierto, lo mismo que Canadá. Todavía no se han armado los negocios, China está llevándose todo, pero bueno, ya hubo visitas, ya hubo presentaciones, ya hubo presencia en exposiciones, se están empezando a armar negocios, van a hacer más negocios de nichos de valor, y espero que se desarrollen con la expectativa que eso ha generado. Lo importante es que Estados Unidos y Canadá representan ambos el 24% del mercado mundial, o sea que no estamos hablando de un kiosco, ¿no? Estamos hablando realmente de mercados francamente muy importantes que ya están abiertos, de modo tal de que los negocios solo tienen para agregar valor al ganado y a los frigoríficos, por cierto. Y para cerrar, digamos, Japón, como saben, está abierto desde la Patagonia, hasta ahora es meramente, yo diría, casi nominal, es muy poca la carne que ha ido, es muy poco lo que puede hoy ofrecer Argentina desde la Patagonia, es muy bueno para los productores de la región y por supuesto para el único frigorífico habilitado que es Fridevi de Vietnam. Japón representa el 10,3% de la importación mundial y junto con Corea son de alguna manera las joyas que quedan por capturar, y en este sentido, como mencioné, el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Corea del Sur está muy avanzado, hay quienes dicen que se firma en los primeros meses del año que viene, como bien digo. Después veremos cuánto tiempo tarda en abrirse, pero para que tengan una idea, hoy los aranceles de Japón son del 38,5% y el de Corea el 40%. Si entramos con un tratado de libre comercio, no digo que lo bajen a cero, pero que lo bajen significativamente, y bueno, ahí les diría que va a ir el jamón del medio, como solimos decir en la jerga, ¿no? O sea que una expectativa extraordinaria, muy cercana. Japón está muy avanzado, la verdad que el gobierno argentino y el presidente en particular ha hecho una excelente relación con el gobierno japonés, y las noticias que llegan desde Cancillería y desde Agroindustria es que hay mucho interés en Japón en abrir el resto de Argentina. La buena noticia es que Japón ya le abrió a Uruguay, ya está funcionando la exportación de Uruguay a Japón, que tiene el mismo estatus sanitario que Argentina, digamos, tiene aftosa, libre de aftosa, con vacunación, igual que la Argentina. Por lo tanto, si seguimos haciendo las cosas bien y la relación sigue en la línea que está, no deberíamos descartar que en 1 o 2 años estemos también accediendo con el resto de la Argentina a Japón. Bueno, y no sé cuánto más puedo agregar sobre esto, pero ya si completamos esto tenemos el cartón lleno de todo el mundo, en un momento en que la demanda está exacerbada, la oferta está limitada y solo queda, digamos, agregar competitividad a la economía argentina, esperemos que se logre, y en particular a nuestra productividad y la capacidad de responder con mayor y mejor calidad de carne. Y quiero cerrar con un último tema, y lo dejo al final, pero no porque esté al final no sea importante. Y me parece que estamos un poco dormidos en el tema de la sustentabilidad. Sí lo usamos, sí hablamos de ello, sí lo tenemos en alguna agenda, pero la verdad es que el mundo está buscando otra cosa. El mundo no quiere solo carne, el mundo no quiere solo alimento, el mundo quiere responsabilidad social, empresaria y de los países. Cuando hablo del mundo, esto está mucho más focalizado, digamos, en los jóvenes, que ya vienen con otra educación, con otra conciencia ambiental, y pongo algunos temas, digamos, al correr de la máquina, pero digamos, el compromiso con el cambio climático es cada vez más fuerte. Yo vengo bueno, hace una semana o 10 días, hubo una jornada muy interesante que organizó Agroindustria con Ciencia y Técnica, y la verdad que escuchamos cosas francamente muy importantes de hacia dónde va el mundo en términos de cuidar el planeta, del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, de cómo de alguna manera la ganadería está en el centro de la escena, pero de alguna manera, probablemente con algún nivel de
injusticia, pero está muy cuestionada por sus emisiones ruminales y entéricas. Son temas muy complejos. Está todo el tema del bienestar animal, ya en la Argentina, no en el mundo solamente, en la Argentina, en Córdoba ya hay varios casos y acá también ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, de jóvenes que acompañan la jaula de los animales cuando ingresan a los frigoríficos, con llantos, con rezos, con cánticos, por todo este tema del sentimiento compasivo. Y bueno, y por supuesto no hay que descuidarnos de lo que viene en la carne sintética, tanto la hecha con plantas como la de laboratorio, sobre todo la de plantas que ya está funcionando muy bien en el mercado y que tiene mucha plata detrás. No nos engañemos, detrás de todo esto hay una fuerte campaña impulsada por empresas que están detrás de nuevos negocios, que por supuesto además tienen lo que yo llamo el cambio de mecanismo de comunicación y de comunicadores, con frases que no pasan de los, no sé, 20 palabras o 30 palabras o 40 palabras con menos de un minuto de mensaje, con comunicadores que llegan a los jóvenes, y los jóvenes de hoy, mis nietos, los hijos de muchos de ustedes, que hoy están preocupados por este tema, son los que van a tomar decisiones en los próximos 10 años, en el momento de la compra. Así que mi reflexión, y con esto cierro, y encantado de intercambiar la información y las ideas que ustedes tengan, digo, me parece que este ya no es un tema que está ocurriendo en otros lugares del mundo. En la medida en que volvamos al mundo con nuestras carnes, sepamos que tenemos que tener criterios, protocolos, información, formas de comunicación para expresarles que lo hacemos de manera, digamos, responsable, que estamos cuidando el clima, que estamos cuidando el planeta, que estamos cuidando a nuestros trabajadores, que lo hacemos con el mayor bienestar animal, en fin, todo lo que ustedes han leído, se imaginan y mucho más. Me parece que ahí aprovecho, Matías, ya que está, no solo Carvap, sino como dirigente que sos y muy estimado y respetado. Digamos, me parece que este es un tema para ponerlo en el primer lugar de la agenda. Hay que participar, se ha creado una mesa de carnes sustentables, hay que estar, no hay que mirar para otro lado. No es un error de los otros, sería un error nuestro no ocuparnos con la responsabilidad y la preocupación que esto genera. Bueno, les agradezco, les pido disculpas por ser tan latoso, y a disposición. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Impecable. Tomo el guante con esta última placa. Nosotros contratamos para la semana que viene a un economista catalán que justamente habla de la economía y la ética en una mirada que está bastante ordenada sobre este tema, ¿no? Porque esto tiene como que nos vamos un poco para un lado y para el otro, ¿no? Así que una mirada sobre la economía, sobre un mundo más solidario, sustentable, pero muy medida, muy acorde a lo que se puede, ¿no es cierto? Esto va a ser la semana que viene, el 24 a las 7, y tiene justamente relación con con este cierre que usted acaba de dar. Así que quedan todos invitados, y a través de las redes, y allí en pantalla se ve próximos encuentros, mutualdam.com.ar, en el dominio charlas, allí pueden encontrar el link a este encuentro. Se llama Joan Melé y va a hablar del desarrollo económico y la ética. Va a estar hablando desde Cartagena de Indias en un viaje intentando fundar lo que él llama la banca ética. Bien, dicho esto... Muy interesante. Sí, sumamente. Muy interesante, Camila. Muy interesante. Yo estuve la semana pasada en San Pablo, agrego esto un poquito y ya vamos a las preguntas o comentarios. Estuve en 2 jornadas, 2 días en San Pablo, que se llamó el Beef Sustainability Summit, o sea, una cumbre, digamos así, de sustentabilidad en carne vacuna, y entre tantos temas que ya mencioné muchos, también estaba yo diría, la decisión y la imposición internacional a los bancos de primer nivel a tener en cuenta, digamos, ya no solamente la creditabilidad digamos así, la capacidad de repagar que tenga un cliente, sino cómo lo está haciendo en términos de bienestar, de responsabilidad, cuidado de sus trabajadores, interacción con su comunidad, en fin, se vienen cosas muy importantes,
Insisto, me encanta que lo tengan en cuenta, lo felicito, y me parece que a partir de ahora, me parece que cada vez vamos a hablar más de estos temas que a lo mejor nos resultan ajenos o nos parecen que son de otro nivel, porque cada vez nos va a impactar más en nuestra actividad. Hola, hola. Arranco de nuevo. Le doy la bienvenida a la Sociedad Rural de Lobería, que omití saludarla al inicio. Ellos están reunidos allí en sede de Sociedad Rural, en un nodo abierto para un encuentro de proyección, y me están pidiendo el micrófono. Así que lo voy a abrir. Entiendo que la conexión está a nombre de Marcos Guillermo. A ver si se pueden conectar y preguntar. Vamos a ver si la tecnología conspira a nuestro favor, Víctor. Vamos con... Bueno. A ver si los escuchamos. Hola. Perfecto, te escuchamos perfecto. A ver, ¿alguno quiere hacer una pregunta? A ver. Sí, Víctor, arroba Renasco. La preocupación que vemos y que se habló un poco en la charla, que por ahí la ve como un tema político, es que se está frenando tanta hacienda y tanta vaca y vaca premiada. ¿Es así realmente o es algo que no se ve? A ver, en primer lugar te agradezco la pregunta porque no hice ese comentario, no agregué, así que me viene bárbaro para completar lo que expresé de que el porcentaje está exacerbado por la caída de los machos, el número de machos faenados, por lo tanto, ese 50% de alguna manera no es real o no tiene la realidad que hubiera tenido si hubiéramos faenado la misma cantidad de machos que el año pasado. Así que en principio, por el porcentaje del 50%, yo diría, hoy no me estoy preocupando. Respecto de la faena de vacas preñadas, yo hice un comentario al pasar, no me gustaría profundizarlo mucho más, pero todos sabemos que estamos en plena campaña política y de alguna manera también nuestros, digamos, los partidos políticos que no son de gobierno, que son oposición, saben que el sector está bastante afín al gobierno y por lo tanto tratan de mostrar cosas que tal vez no son, y el porcentaje de vacas preñadas es una de las falacias que se han inventado. Ahora lo llaman fake news, yo diría mentiras. La cantidad de hembras que van preñadas a la faena no supera el promedio histórico. Siempre las hubo, siempre las habrá, por distintos motivos, porque es una vaca enferma que aún preñada hay que liquidarla, o ahora arrancó también el plan de saneamiento por brucelosis. A mí personalmente me tocó mandar alguna vaca preñada positiva o dudosa, y no dudé en mandarla, y no tenía otra alternativa para sacarla del campo que mandar la faena. Pero no es mayor al promedio, con lo cual te diría, muchas veces hay que ver de dónde viene el dato, y hay una anécdota casi risueña, pero no tanto. En la propia mesa de las carnes, alguien, no importa quién, llegó a decir que tenía estadísticas de que el 70% de la vaca que iba de faena estaba preñado, y el resto de los asistentes propietarios de frigoríficos, yo diría casi ni le contestaron con palabras, se largaron a reír, ¿no? Era claramente intencional la información. Matías de Velasco, presidente de Carvap, lo va a saludar, Víctor. Gracias. Hola Víctor, ¿cómo estás? Quería saber por un comentario respecto a la responsabilidad empresaria y a las cosas que se llevan acerca del medio ambiente. Es algo que se viene, es algo que es inevitable. Lo mismo está pasando en lo que es la producción de granos, la cosechación, en lo que son las fumigaciones, las buenas prácticas. Y tengo una pregunta concreta también. El tema de la producción de carnes en laboratorio. ¿Pone en riesgo a la ganadería actual, al sistema de producción actual? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves esto
proyectándolo al futuro. Me parece que está permitido. Víctor, tiene que dar clic usted a liberar el micrófono. ¿Me escuchan Ahora ahora? sí lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Disculpen, había tocado sin querer. Digo, separo la que está hecha industrialmente sobre la base de plantas, de raíces y semillas y vegetales, que se llama plant base, que ahí están las grandes empresas que están diseminando, digamos, estas símil hamburguesas vegetales para veganos, no tan veganos. Ahí, bueno, varios habrán escuchado, se lanzó Beyond Meat en el mercado, una IPO en el mercado de Nueva York hace menos de 2 meses y cuadruplicó el precio por acción en 2 días, lo cual te indica que hay interés, que hay un lanzamiento importante y hay mucha plata detrás de esto. Y ya prácticamente, salvo McDonald's, todavía todo el resto de las grandes cadenas ya lo han incorporado, incluyendo muchos supermercados, con lo cual la que está hecha con vegetales, te diría, solo tiene para crecer, no necesariamente le va a quitar mercado a la hamburguesa vacuna, pero sin duda es una competencia importante. La otra, la de laboratorio precisamente, la que está hecha con la multiplicación celular, yo te diría, por ahora está en pañales, por ahora es un proceso, digamos, que necesita mucho recorrido. Cuando llegue el momento hay que ver efectivamente si va a tener precio competitivo, si va a ser aceptada incluso por la sociedad, porque su generación también genera mucha emisión de gases y mucha emisión de carbono fósil. Por lo tanto, a esa por el momento yo la miro con un poquito menos de preocupación, a la otra te diría está lanzada, y lo que es peor es que su argumento principal de venta es salve al mundo, no coma carne vacuna, vaya por la hamburguesa vegetal, ¿no? Eso es lo que tenemos que mirar con mucha preocupación y cómo dar respuestas desde lo científico, con respuestas ciertas, serias y probadas. Desde lo comunicacional ya no basta que lo diga Víctor o que lo diga Ignacio o que lo diga cualquier otro, ahí hay que buscar a los youtubers, a los jóvenes, a los mecanismos de comunicación a los que podés llegar a ese público que está justamente tentado, interesado o que ya está consumiendo ese producto, en detrimento del nuestro. Gracias, Víctor. Vamos, Julio Bioca, pregunta. Buenas tardes, Víctor. Como siempre, con tus cuadros nos hacen analizar lo que viene de acá en adelante. Y evidentemente tus cuadros están mostrando que para el próximo año el mercado asiático va a estar necesitando proteínas de diferentes carnes en mayor grado de lo que ha demandado hasta ahora. Y sobre todo que el mercado asiático consume entre un 41 y un 47% de carne porcina. O sea, dada la enfermedad que tiene en este momento la peste porcina africana, me da que pensar que tendríamos que estar preparados a un año visto en poder producir esas proteínas. Y creo que tiene una gran oportunidad la carne porcina, porque la carne bovina no nos va a dar tiempo, no vamos a estar en tiempo de poder satisfacer semejante demanda. No sé qué opinión te merece. No, sí, hiciste una buena reflexión, Julio. Definitivamente, te imaginás los productores de cerdo y los frigoríficos de cerdo que ahora van a tener 3 plantas más habilitadas a las 3 que ya están a full, pero sabés que son inversiones, están hablando, yo acá toco de oído, lo escucho a Daniel Fenoglio
que nos cuenta en la mesa que hoy para poner un criadero de bioseguridad y alta tecnología no lo hace con menos de 8 a 10 mil dólares por madre, ¿no? Por supuesto, después producís 3.000, 3.500 kilos por madre, ¿no? Pero bueno, las inversiones en este momento no son lo más sencillo de realizar en la Argentina, pero vendrán. Sin duda, la carne de cerdo tiene una oportunidad extraordinaria, extraordinaria. Hay mucha gente pensando en crecer o meterse en el negocio, y creo que no le van a dar. En la carne vacuna, como bien decís, el proceso es mucho más lento, pero tenemos una herramienta, y es que seguimos faenando muy liviano, y la verdad que sí podemos agregar 30 o 40 kilos muy rápidos, muy rápidos. Lo que no podemos hacer es tener más terneros en el periodo que queremos, primero porque, bueno, hay muchas limitantes de todo tipo que nos hacen o nos limitan en la productividad de los rodeos de cría, pero meterle 20, 30, 40 o 50 kilos más al animal faenado, eso te diría que son procesos muy rápidos, y ahí hay una oportunidad. Espero que la gente lo pueda percibir y que lo pueda llevar adelante, porque eso significa inmovilización de capital a tasas que hoy son absolutamente ridículas, ¿no? Por eso a veces las respuestas son poco simples. La mesa de las carnes, cuando nos sentamos a discutir propuestas, hay tantos temas para abordar, y por supuesto el primero que sale es el tema de la falta de herramientas financieras compatibles con la actividad, y en ese sentido Matías la tiene recontra clara y lo presentan cada vez que puede y lo pone en el primer lugar. Lo que pasa que también es cierto que uno se da vuelta, se pone en el lugar del funcionario y comprende que con 30 o 35% de pobreza y con inflaciones como las que tenemos, tampoco es fácil dar respuesta. No obstante lo cual, yo creo que si logramos, digamos, darle continuidad a esta visión de reintegrarnos al mundo, seguir abriendo mercados y que comprendan que además de la energía de vaca muerta, la vaca viva, entre otras cosas, es una enorme oportunidad, tal vez logremos que nos apoyen todo lo que tenemos que conseguir. No sé, yo soy muy esperanzado, muy optimista, no solamente por lo que nos muestra el mercado, sino por el potencial que tenemos, y si logramos que los políticos entiendan que esta vaca viva necesita muy poco para salir adelante o para dar un vuelco, podemos pasar a niveles inesperados, ¿no? Gracias, Víctor, y le damos la palabra nuevamente a Sociedad Rural de Lobería. Sí, buenas noches, Víctor. Daniel Michelin de Lobería. ¿Qué tal, Daniel? Un poco tocó de costado el tema del destete, el porcentaje de destete que tenemos hoy. ¿Qué factores usted cree que están afectándonos que podamos corregir a las veces de poder aumentar ese porcentaje? Tengo idea de que ha ido mejorando esa tendencia en los últimos tiempos, pero creo que hay factores que no sabemos bien dónde tenemos que trabajarlo para mejorar el porcentaje de destete. Si puede, por favor, ampliar un poquito sobre ese tema. Sí, gracias, Daniel. Es el tema, ¿no? La verdad que cuando uno mira la cadena y la industria sabe que poniendo más congelado y haciendo algunas inversiones se puede crecer 30% y en tal lado tal cosa y en el feedlot. Pero cuando vamos a la cría, la verdad es que es un tema que hace años que se debate, hace años que los técnicos, científicos, académicos analizan y yo diría que la conclusión para mí, ¿no es cierto?, que he leído y que he escuchado y que he debatido y que he participado con más criterio, es que hay una cuestión cultural, digamos. El criador particularmente, el productor que se dedica a la cría, es un productor que no está midiendo la producción, sino que está midiendo el aspecto patrimonial de la tenencia del ganado. Es decir, si uno le pregunta a un criador, ¿cuántas vacas tenés? Te lo va a decir con precisión, 101 o 1044. Cuando le preguntas por porcentaje de destete, lo piensa un poquito más largo y por ahí le aproxima. No sé si te lo va a decir con precisión. Cuando le preguntas cuántos kilos de carne por hectárea produce, te cambia de tema, no tiene la menor idea. Porque en realidad buena parte del criador ha tomado, digamos, a la vaca de cría, y con razón, como una protección contra la inflación, con una protección frente a la devaluación, como una cuestión de tenencia. Es decir, yo tengo bonos, yo tengo tantas propiedades inmobiliarias, yo tengo tantas vacas.
El día que el productor comprenda que en realidad su función como criador es producir y que la eficiencia es lo que va a determinar su rentabilidad, y ahí tenemos que trabajar mucho con información, con casos concretos, con reuniones CREA o grupos Cambio Rural o grupos de sociedad rural, y que entienda que, digamos, tener 100 vacas que dan 70 terneros o 60 no es lo mismo que tener 100 vacas que dan 95, me parece que empezamos a cambiar el rumbo. Pero para mí la principal limitante es cultural y tiene que ver con esta cuestión, yo diría ya casi ancestral, de considerar a la vaca como un bien de capital y no como un bien productivo. Muchas gracias, Víctor. Otra pregunta por aquí. Víctor, nuevamente Julio Bioca. Comparto lo que acabas de decir sobre la tenencia de las vacas. Y evidentemente tenemos que lograr un porcentaje bastante más alto de destete. A mi modesto entender, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad en el aspecto de que menos vacas, pero más terneros logrados. Para eso tenemos que tener una actitud más personal sobre el rodeo, propia nuestra del criador, porque evidentemente nos estamos quedando sin gente trabajadora capacitada para manejar un rodeo de cría. Y en gran escala tenemos realmente el problema. En la gran escala es donde se viene abajo los porcentajes de destete. Puede haber algunas empresas, entre comillas, que lo manejan bien, pero evidentemente en la gran escala es donde se baja el porcentaje de destete. Yo creo que las instituciones tenemos que lograr dar información al criador que no pasa por tener tantas vacas, sino por lograr tantos terneros. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que es muy fácil fabricar grasa y es muy diferente fabricar carne. Julio, a ver, arrancaste más o menos en la misma dirección, en todo estuviste en la misma dirección, cuando hablaba de tenemos que decirle al productor que si pone menos vacas probablemente las tenga mejor alimentadas y con seguridad va a tener más ternero por vaca. Y ahí ya tenés la primer contradicción respecto de lo que el productor justamente quiere, en términos generales estoy hablando, aquel que considera a la vaca como un bien de capital y como un resguardo de patrimonio. Cuando le decís que tiene que bajar 10 vacas de 100, el tipo ya se dio media vuelta y no te escuchó más, porque en realidad lo que quiere tener es 10 vacas más, en el mismo espacio, con la misma oferta forrajera, porque la está mirando como bien de capital. Y este es, para mí, el gran tema, el gran desafío de que entienda que 10 vacas menos le va a dar mucho más que 10 vacas más. Pero es la gran contradicción. Y lo otro que mencionaste, que rescato y no lo mencioné en ningún momento, es que claramente hay un tema de personal, de incentivo de la gente joven a que se quede en el campo, y sobre todo el compromiso del propietario a meterle la mano, ¿no? Ir a la manga, ir al campo, y recorrer, y estar con el encargado, y enseñarle, y cambiar ideas. Es decir, hay mucha gente que tiene campo o que tiene vacas en campos ajenos, ya sea en capitalización, arrendamiento, lo que sea, que las tiene como bien de capital, poco sabe, poco se instruye y poco va al campo. Y la verdad que cuando uno va a otras ganaderías, como la australiana, que la miramos siempre con admiración, o la propia americana en muchos casos, vos te encontrás al dueño con su mujer, con su hijo, con su sobrino, y todos laburando. Y te recibe a vos, y la mujer hace la comida, y te recibe a vos, y mientras va haciendo la recorrida, saca el fardo de atrás de la camioneta, dice un minutito, reparte, y te vuelve a acompañar. Hay otro compromiso. Y la verdad que en esto también hay que cambiar. Si queremos tener más, no basta con tener buen personal, o más personal, sino que basta el compromiso del propio dueño que interactúe, que lo capacite, que lo comprometa, que le dé la conectividad, que le dé la casa en la calidad y en el nivel que amerita, en fin.
hay mucho para recorrer. Pero el primer punto, el más complejo es cambiar este criterio de bien de capital por bien productivo. Buenas noches, Víctor. Quería hacer una consulta sobre un tema que hablamos hace un rato, sobre la exportación de ganado en pie, qué se viene, qué es lo que hay claro, pilaje y otras cosas. Bueno, qué temita. Me río porque es un tema que está candente. La verdad que vamos a tener que ir a eso, y además el creador lo necesita, y yo diría lo necesita para ponerle un piso mínimo al precio del ternero, y eso va a ayudar a la mejora, a la inversión, a todo lo demás. Uruguay lo hizo, a mi gusto tal vez se excedió, hoy está pagando las consecuencias, exportó 400.000 cabezas sobre un total de 4 millones, es una barbaridad de faena, ¿no? Con lo cual me da la impresión de que a lo mejor hay que hacerlo de una manera más cautelosa. Pero ya se está, digamos, intercambiando carpetas por lo menos con Uruguay, que hoy la necesita desesperadamente. Sería un mercado que lo tenemos al lado, que está pagando muy bien. Ustedes ya saben los valores del invernal y del gordo en Uruguay. Da para exportar, y entiendo que las dos entidades sanitarias de Uruguay y de Argentina están trabajando en eso, y tal vez antes de fin de año haya la apertura del mercado para ir con ganado y con carne, ¿no? Hasta ahora los principales importadores vienen de Medio Oriente. Turquía ha sido el líder, pero no el único, y en general lo que lleva son animales enteros de 300 kilos, de no más de 18 o 20 meses, diente de leche, machos preferentemente enteros, que van engordando durante el proceso del viaje, unos 30 días, 20 y pico de días. Son hoteles o restaurantes flotantes impresionantes, y allá cuando llegan le meten 250, 300 kilos más, lo faenan con 600, una cosa impresionante, con el rito halal como lo hacen ellos, y lo pagan muy bien, lo pagan muy bien. Los últimos datos que yo recuerdo para Turquía estaban en torno de $2 por kilo, $1.80, en números buenísimos. Acá hay que armar toda la infraestructura el día que quede aprobado, porque además se necesitan puertos, se necesita logística. En menos de 2 días tenés que cargar a lo mejor un barco de 15, 20 o 30.000 animales, camiones, movimientos, cargas, fletes, etcétera, etcétera. Bueno, hay que armarlo, nada, ningún viaje a la luna. Eso es algo que se viene. Por supuesto, hoy tenés de un lado a los frigoríficos y a los gremios del sector frigorífico totalmente enfrentados, no quieren ni que se porte una cabeza, y del otro lado, por supuesto, a los productores y el resto de la cadena, que lo ve con buenos ojos. Todos los mercados abiertos siempre son buenos, es cuestión de administrarlos, y finalmente el precio tendrá que arbitrar las diferencias. Yo estoy a favor, quiero decirlo con claridad. Una pregunta por escrito. ¿Cómo ve la cría? ¿Hubo alguna recuperación de valores en la zona donde vientres llegaron a los $1.000? ¿Puede ser una tendencia de recomposición? Bien. No, la gran limitación que tiene la cría es la tasa, ¿no? Son negocios de largo plazo con tasas inviables. Se está discutiendo la posibilidad de que se generen contratos en dólares, pero siempre están pensados sobre la base del novillo, que el contrato te lo dé el exportador, frigorífico exportador, y vos te das media vuelta, y si se homogeniza el tipo de cambio con el que vos cobrás, con el que tenés que pagar, la verdad que puede llegar a ser muy bueno. Hay muchos dólares, hay plata, los bancos lo quieren hacer, el productor está asustadísimo, además no quiere que le paguen con $1 con retenciones y después pagar con $1 en Nueva York, ¿no? Pero se está trabajando en eso. Yo creo que en la medida en que las tasas estén en los niveles que están, y la disponibilidad de eso para la compatibilidad del negocio no funcione, la cría por ahora va a estar muy retrasada.
Gracias. Era Damián Hindlin de Campo Total que hacía esa pregunta. Gracias, Damián, por tu participación. Tenemos una por WhatsApp, vamos a ver si la puede escuchar, Víctor. Entiendo que Sí, es cómo no. el segundo audio, ¿verdad? Me gustaría que comparara, los precios que está pagando la exportación al productor argentino con lo que le están pagando al productor uruguayo. Sí, es una pregunta que nos hacemos todos. Yo tengo alguna respuesta, no tengo todas. Pero lo primero que quiero que entiendan es que el tipo de cambio es el que hace la diferencia. Y Uruguay hoy tiene un tipo de cambio muy retrasado, por eso cuando lo medimos en dólares da un número disparatado según nuestro criterio. Y le está yendo muy mal a los frigoríficos exportadores, ya hay 2 que cerraron y hay muchos complicados. Para ponerlo en contexto, cuando mirábamos hoy las 3 opciones, cuando los argentinos llegamos a pagar $3.35, teníamos un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, y eso pasó hace 1 año y medio. En 9 meses devaluamos el 100% y pasamos a ser competitivos, y en dólares esa misma carne pasó a valer 2,45. Por eso a veces cuando uno compara con distintos países que tienen, por supuesto, monedas manejadas en forma autónoma por cada gobierno, es muy difícil comparar. Es como cuando nos pasaba a nosotros, estábamos con el dólar de cabal 1 a 1 en la época de la Rúa. Digamos, no le podíamos exportar ni un dulce de leche a un dietético, a un diabético, digamos, era imposible. Por eso cuando uno mira los 4.30, 4.40, 4.25 de Uruguay, no son en dólares, en reales, genuinos, con el tipo de cambio del lugar llevado al nuestro, comparables. Este es un primer tema, para no pensar que digamos, podemos llegar a 4.40. No es real el 4.40 con el dólar que tenemos nosotros hoy. Y lo segundo tiene que ver con los costos internos, digamos, ¿no? No son los mismos costos internos en energía y mano de obra en Uruguay que en Argentina. Y Uruguay además tiene Japón y Corea, además de otros mercados que ya influyen como Estados Unidos y China con hueso desde hace años. Ellos tienen mejor integración. Pero les diría, la gran diferencia está en el tipo de cambio, y es una discusión que no viene al caso, porque digamos, si nosotros tuviéramos un dólar retrasado, como tuvimos en diciembre del 2017, con los 18 pesos, estábamos hablando de $3.45 o tal vez más, y hoy estamos hablando de $3. Con y sin retenciones, hay muchas cuestiones que digamos, lo hacen poco comparable. No sé si he sido claro, y seguramente habrá mejores respuestas que esta. Impecable, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminada la reunión. Les cuento que llegamos a los 89 participantes, récord, y pudimos estas preguntas interactuar con Lobería de esta manera. Fue espectacular y la primera vez que lo hacemos, así que gracias a ellos por el esfuerzo que hacen y por toda la logística que desarrollaron para este encuentro. A los que nos acompañan aquí de modo presencial, hemos pasado una muy linda velada, y por supuesto que siempre es sumamente halagüeño escucharlo, Víctor, que siga así, con pronósticos buenos para este futuro un poco incierto. Así que el aplauso es, bueno, así, es sin que nos vea, pero contentos con haberlo escuchado. Así que aplausos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la paciencia, la verdad que el tema es apasionante. Y solo un comentario que lo vengo diciendo siempre. La verdad que estamos viviendo una etapa con todas las incertidumbres, sobre todo políticas en la Argentina, pero cuando uno mira el mundo, yo tengo 47 años de profesión y 70 de ganadero. 69 de ganadero, 70 de edad. No sé, cuando vi una vaca me enamoré. Y la verdad es que cuando uno mira el panorama que se viene, las oportunidades que tiene la Argentina, si no equivocamos el rumbo, le digo sinceramente, mi optimismo se queda corto. Muchas gracias. Gracias a usted. Un placer, Víctor. Hasta la próxima. Cuídese. Chau, chau.